Y nos vamos a ir directamente con el doctor Luis Rodríguez. El doctor es cardiólogo del Instituto Nacional de Cardiología, ecocardiografista formado en imagen cardiovascular y hoy es médico adscrito en Centro Médico de Occidente en la ciudad de Guadalajara. Doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo voy a presentar el siguiente capítulo. El capítulo es de enfermedad arterial coronaria. Vamos a revisarlo en 3 escenarios. En el escenario del paciente con molestias precordiales crónicas o con sospecha de enfermedad arterial coronaria. Es decir, el paciente que acude al consultorio y tiene la sospecha de enfermedad arterial coronaria. El segundo escenario es el paciente que llega a urgencias con dolor torácico y la evaluación mediante imagen cardiovascular. Y el tercer escenario es aquel paciente que ya se conoce con enfermedad arterial coronaria y en qué nos ayuda la imagen cardiovascular. El primer tema lo va a presentar el doctor Sergio Olmos. Él es cardiólogo, egresado del Instituto Nacional de Cardiología, alta especialidad en imagen cardiovascular y actualmente es el encargado de imagen cardiovascular del Hospital Ángeles de Querétaro. Bien, muy buenos días a todos. Antes de comenzar, quiero agradecer al equipo organizador de este evento la invitación, en particular a la doctora Alba Jameve, mi maestra, para participar en este evento. Es muy grato saber que cada vez hay un interés creciente, día con día, en aprender un poco más sobre la imagen cardiovascular. Créame que es muy importante y vale la pena porque la imagen cardiovascular día con día también tiene algo que aportarnos a cada uno de nosotros. En el caso de su servidor, como lo comentó el doctor previamente, vamos a hablar sobre la sospecha de cardiopatía isquémica. Vamos a ubicarnos en un escenario de sospecha y la utilidad de la imagen cardiovascular en este escenario. Realmente antes de esto tenemos que diferenciar la clínica de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque es muy diferente un paciente, aquí palomeo estos escenarios, es muy diferente a aquel paciente que tiene clínica positiva o signo sintomatología sugestiva de isquemia miocárdica, a aquel paciente que no la tiene. Aunque tenga un riesgo cardiovascular ligero, moderado o importante. En estos pacientes incluso podemos clasificarlos como pacientes pre-sospecha, porque en algunos no vamos a sospechar que tengan cardiopatía isquémica al momento de hacer una evaluación por riesgo cardiovascular habitual. El riesgo cardiovascular, como todos ustedes saben, se establece de diferentes formas. Hay múltiples escalas, algunas más importantes, algunas más avaladas que otras, pero en realidad existe un sinnúmero de escalas de riesgo cardiovascular. ¿Qué es lo importante de esto? Que bueno, ¿a dónde nos lleva en la imagen cardiovascular estas guías? Actualmente las guías lanzadas en el 2013 y actualizadas hasta nuestros días por parte de la ACC, el American Heart, nos dicen que la imagen cardiovascular, en particular el puntaje de calcio, es la modalidad que usamos en aquellos pacientes que no tengan certeza diagnóstica o certeza terapéutica, es decir, en aquellos pacientes que tengamos duda de cómo tratarlos o duda de si tratarlos, podemos utilizar el score de calcio igual que otros marcadores de riesgo cardiovascular. Pero ¿cuál es el problema? La gente se sigue muriendo. Recientemente publicado a nivel mundial, sigue siendo y por mucho la enfermedad cardiovascular, en específico la cardiopatía isquémica, la principal causa de mortalidad a nivel mundial. Varios autores lo han constatado, hay varias guías que lo señalan, varios estudios. Y lo que hemos revisado, en un total de un 25 a un 50%, algunas series que refieren hasta el 68%, la primera manifestación de enfermedad aterosclerosa es el infarto del miocardio o bien la muerte súbita. Las guías CEP son una iniciativa que se lanzó desde el 2006 inicialmente para evitar todo este tipo de padecimientos, evitar o disminuir la mortalidad de origen cardiovascular. Aquí solamente es para ilustrarles, a su izquierda tienen un sinnúmero de factores de riesgo cardiovascular, sean estudios de laboratorio particularmente, y del otro lado tienen estudios de gabinete. Pero de todos estos marcadores de riesgo, tanto de gabinete como de laboratorio, ¿cuál es el que ha marcado la diferencia? Y es el puntaje de calcio. El puntaje de calcio ha venido no solamente a que generar un avance en la imagen cardiovascular, sino ha generado el cambio en el paradigma del establecimiento del riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque actualmente el riesgo cardiovascular se ha demostrado está
sobreestimado por las escalas de riesgo que usamos habitualmente. Y el calcio coronario está por encima de estas escalas de riesgo para establecer el riesgo de que un paciente tenga un padecimiento cardíaco mayor. Desde el 2007 ya se conoce por el consenso clínico de expertos la utilidad del calcio coronario. Sabemos que está dividido en tertilas, sus valores. La tertila 1 del 0 a 99 unidades Agatston, la tertila 2 de 100 a 399 y la tertila 3 mayor de 400 unidades Agatston. Cada una tiene un riesgo de eventos anuales, hablando desde el punto de vista cardiovascular, eventos coronarios mayores, 0.4% de la tertila 1 y 2.4% de la tertila 3. Como mencionaba el doctor Kimura, desde 1990 el doctor Agatston describió el puntaje de calcio. Inicialmente medido por tomografía por emisión de electrones. Actualmente tenemos software más sofisticados. Cada equipo tomográfico nos brinda la oportunidad de ir señalando el calcio coronario en cada una de las arterias. Y bien, pasemos muy brevemente. Desde el 2002 ya hay evidencia de la utilidad del puntaje de calcio. En este estudio solamente les quiero comentar que ya está demostrado que el puntaje de calcio es incluso superior al estudio de perfusión miocárdica con un defecto de perfusión como conclusión importante. Es decir, el estudio de perfusión miocárdica que concluye un defecto de perfusión importante todavía tiene menos utilidad o menos significancia en cuanto al riesgo cardiovascular que un puntaje de calcio mayor de 1000 unidades Agatston. El estudio Cardia es un estudio muy valioso para nosotros. Incluyó participantes desde 18 a 30 años, se les dio un seguimiento por 30 meses y se les midió el puntaje de calcio a los 5, 20 y 25 años del estudio. El estudio hasta ahorita lleva 30 años. La media y edad de seguimiento fue de 40 y de 12.5 años fue lo que estuvieron llevando el control. 5 veces más incremento de enfermedad coronaria y 3 veces más de enfermedad cardiovascular. Esto quiere decir que de acuerdo al estudio Cardia, cualquier puntaje de calcio, porque es con cualquier puntaje de calcio, genera 5 veces más un riesgo de enfermedad cardiovascular. Y cualquier puntaje de calcio genera 3 veces más un riesgo de enfermedad cardiovascular. El aumento es proporcional obviamente al riesgo, y algo de lo más relevante es que un calcio coronario de 100 o mayor de 100 implicó en el estudio la muerte en el seguimiento de 22.4 pacientes de 100 participantes que tuvieron un calcio coronario mayor de 100. Muy significativo estos hallazgos, muy relevantes, y en pacientes, como les reitero, jóvenes, con una media de edad de 40 años. La determinación del índice de calcio es pues una herramienta muy básica, muy sumamente útil, como lo estamos viendo, reproducible, de poca radiación, estamos hablando de 0.1 milisieverts en general. Y bien, pues ha sido tanta la relevancia de este marcador que actualmente, aquí se los presento, tenemos una gráfica en la que pueden ver una de las columnas comparando el área debajo de la curva con las curvas ROC. La escala de riesgo de Framingham en términos prácticos tiene un área bajo la curva de 0.63 a 0.69 per se, la escala sola. Y el puntaje de calcio solo tiene un área debajo de la curva de 0.79 a 0.81 de acuerdo al estudio al que se esté considerando. Esto quiere decir que tiene mayor precisión diagnóstica que la escala de Framingham, algo sumamente relevante. ¿Qué podemos concluir en cuanto al puntaje de calcio con respecto a otros escenarios clínicos? En asintomáticos, ¿qué podemos decir? Todos nosotros tenemos familia y tenemos alguna persona que pueda estar beneficiándose del score de calcio. De nuestra familia, ¿a quién le vamos a pedir un calcio score? ¿A quién le vamos a hacer un análisis de puntaje de calcio? Si está asintomático, ¿tiene sentido? Esto lo traigo a colación porque, pues bueno, sabemos ahorita lo controversial de llevar a cabo los escrutinios en pacientes que no tengan ninguna manifestación. Sin embargo, el puntaje de calcio no es así. Lo que se ha demostrado en los diferentes metaanálisis que se han llevado a cabo es que el paciente asintomático, con historia familiar de muerte de enfermedad cardiovascular temprana, estamos hablando de enfermedad temprana en hombres menores de 55 y mujeres menores de 65 años de edad, son pacientes ideales para el puntaje de calcio. Es un factor de riesgo muy importante, el antecedente directo de enfermedad cardiovascular familiar. El puntaje de 0 implica un riesgo de 0.47% en pacientes asintomáticos a 50 meses y un puntaje de 4.14% con algún valor, con cualquier valor,
es el que nos da este valor, 4.14%, es decir, la diferencia entre un puntaje de calcio de 0 y un puntaje de calcio de 1 es mucho más que una sola unidad. Y un puntaje de 0 se ha visto en síndromes coronarios agudos en 1.1%, un porcentaje muy bajo. Como predictor positivo de estenosis, un puntaje de calcio tiene una sensibilidad de 98% y un valor predictivo de 93%, tiene una alta sensibilidad en estenosis coronaria. Bien, es el consenso actual de la Sociedad de Tomografía Cardiovascular, actualmente en vigor, recientemente dadas a conocer. De aquí con lo que quiero que se queden es con lo primero. El calcio coronario predice más acertadamente el riesgo cardiovascular que las escalas de riesgo actuales y otras pruebas no tradicionales. Es decir, el calcio score ya está por arriba de las escalas de riesgo tradicionales, solamente el calcio score. Además nos ayuda a tomar una mejor decisión terapéutica. Se ha comprobado que ayuda a que el paciente tenga mayor adherencia a su tratamiento una vez que el médico se lo indica y se lo demuestra con el puntaje de calcio. Es tan importante actualmente el puntaje de calcio que ya está las guías, este consenso nos recomienda el uso de estatinas y de aspirina de acuerdo al puntaje de calcio. No quiero atiborrarlos de tanta información, pero esto es muy importante. Ya el puntaje de calcio está generando reglas en el tratamiento del paciente con cardiopatía isquémica probable. Bien, la angiotomografía coronaria simplemente para muestra basta un botón solamente. Aquí en América todavía tenemos algunas dudas, nos resistimos a darle la importancia al calcio que debe tener, pero pues bueno, ya estas guías por lo menos lo han puesto en el lugar que debe tener, y es que la angiotomografía coronaria, incluyendo el calcio score y la angiotomografía coronaria en sí, debe de ser la primera línea de estudio para el paciente con sospecha de enfermedad arterial coronaria, aquel paciente que tenga una sospecha de enfermedad coronaria, es decir, aquel paciente que llegue con dolor torácico de origen del que ustedes gusten o sea claro o no sea claro. Lo principal debe ser el estudio angiotomográfico coronario. ¿Por qué? Porque la relación costo-efectividad favorece la tomografía coronaria. Aquí tenemos una gráfica en la que les muestro. A su derecha tienen diferentes combinaciones y diferentes estudios: la tomografía con estudio de perfusión, la tomografía con resonancia, la tomografía con prueba de esfuerzo. Y lo que tiene un mayor costo-efectividad, que está hacia lo más cercano hacia arriba a la izquierda de la gráfica, es la tomografía coronaria sola. Esta es una adquisición de una tomografía coronaria, me imagino que todos ya estamos familiarizados con ella. Es un barrido axial, de arriba hacia abajo. Estamos viendo este es un paciente que no tiene realmente enfermedad coronaria. Bueno, algunas de las imágenes que obtenemos por tomografía coronaria. Algo de lo más importante es que la tomografía identifica incluso lesiones vulnerables en comparación con la angiografía convencional. Ya hay análisis patológicos y su correlación con el hallazgo tomográfico, y esto fue lo que dio lugar a conocer la placa vulnerable. Bueno, ya esto lo hablará la doctora Loja más adelante sobre el futuro de la imagen cardiovascular, pero todavía hay mucho que viene hacia nosotros. Bueno, este es un caso clínico que, si nos da tiempo, podemos ver al final de la charla. Antes quisiera seguir con la imagen cardiovascular por resonancia magnética. Es rápido las indicaciones de resonancia magnética, muy claras en la cardiopatía isquémica y muy claras en la sospecha. La resonancia es el gol estándar en la evaluación del infarto miocardio, tanto en la presencia y en la distribución y en la magnitud del infarto, y en la viabilidad de corazones ya infartados, en corazones ya en falla. Particularmente este segundo concepto es el que es más importante para nosotros en este contexto. La detección de enfermedad arterial coronaria con estrés está indicada en pacientes con probabilidad preprueba alta o intermedia, un electrocardiograma no interpretable o un enfermo incapaz de realizar ejercicio, y en los términos que están recientemente acuñados como MINOCA o ENOCA, en los cuales tenemos enfermedad característicamente coronaria, pero sin lesiones coronarias obstructivas. Las secuencias básicas, bueno, esto no solamente se lo muestro brevemente. Hay varias secuencias que usamos en un estudio de resonancia magnética. De las más importantes es el T2 pesado para valorar el edema.
cine seco de gradiente, ya para evaluar el movimiento. Recordamos que la resonancia magnética es el gold estándar también para evaluar la función ventricular, la masa y el volumen. Aquí tenemos un ejemplo con lo que hacemos en resonancia magnética en la sospecha es, o lo que podemos ofrecerle al clínico es evaluar la perfusión. Si un paciente tiene isquemia, bueno, vamos a encontrar un defecto en la perfusión y establecemos el diagnóstico de cardiopatía isquémica. Aquí es muy claro, un defecto en toda la pared lateral prácticamente. Lo que ven ustedes oscuro, eso no está llegando el gadolíneo. ¿Qué es lo que hacemos por resonancia magnética habitualmente? Existen varios protocolos, los usados en este escenario de sospecha clínica serían dos. La resonancia magnética con perfusión de primer paso y vasodilatador, el más usado es la adenosina, y el protocolo de estrés con dobutamina. Son los protocolos más utilizados para establecer el diagnóstico de cardiopatía isquémica por resonancia. De estos, ¿cuál es el mejor? No hay uno mejor que otro, sin embargo, podemos decir que existe más sensibilidad en el estudio de perfusión con adenosina y más especificidad en el engrosamiento con el estudio con dobutamina. El reforzamiento tardío, la doctora ya nos hizo favor en la charla previa de explicárnoslo ampliamente. Bien, entonces aquí quiero nada más ilustrar las imágenes que están en la segunda fila. Vamos a tener un paciente con sospecha, lo que vamos a encontrar en el TEROS pesado que es ausencia de edema. En el primer paso con adenosina vamos a tener un defecto de perfusión, pero en reposo no va a haber defectos de perfusión, en el cine no va a haber trastornos del engrosamiento y en la inversión de recuperación o en el reforzamiento tardío no vamos a tener reforzamiento tardío, puesto que este paciente está en sospecha, no tiene una cardiopatía isquémica ya establecida. Este es el futuro también de resonancia magnética, el cual se va a hablar más adelante. Algo de ello, el strain, ya se va a medir la deformación por resonancia, y algunas de las secuencias más nuevas que vienen, que como las secuencias BOL, que ya sin necesidad de usar el gadolíneo, van a poder decirnos si está bien perfundido ese miocardio. Y para llevar a casa, conceptos finales, el paradigma en el establecimiento del riesgo cardiovascular ha cambiado y sigue cambiando en base a la imagen cardiovascular. El puntaje de calcio es un marcador de riesgo independiente para eventos cardíacos mayores, desde la muerte por eventos cardiovasculares y muerte por cualquier causa. Provee información adicional a otros marcadores de riesgo cardiovascular y la distancia entre un puntaje de 0 y 1 es mucho más que 1. La tomografía coronaria se perfila como método de estudio de primera línea en el paciente con dolor torácico. En pacientes con dolor torácico, ante cualquier sospecha, se está cometiendo el primer estudio, el estudio de primera línea. Y la imagen por resonancia magnética ofrece una alternativa no invasiva en los pacientes que hemos comentado, con probabilidad de prueba intermedia o alta, electrocardiogramas no sugestivos y prueba de esfuerzo también no concluyente, o en pacientes imposibilitados para hacer ejercicio. El protocolo más utilizado, el corazón perfusión de primer paso con adenosina y el reforzamiento tardío. Bueno, pues les agradezco mucho su atención.